Policero feroz, era la ley. Bueno, estamos con Luciano Pasarela, que bueno, Luciano, sos diseñador en comunicación visual, pero sos el director de comunicación visual de la Universidad Nacional de La Plata, ¿no? Así es. Como una cosa de locos, es como chan, 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 hay que decir. Y además de todo esto, y Sí, por eso a mí me interesaba tanto hablar con vos, sos el titular de Panorama Histórico y Social del Diseño, ¿puede ser? efectivamente. Y esa Sí, sí, materia, a ver, así es. contanos un poquito esa materia, cómo está, es para los de diseño en comunicación visual y los de industrial también. Claro, bueno, antes que nada te agradezco la invitación y un placer estar acá en tu canal. Sí, se trata de una materia, panorama histórico y social del diseño. Es una materia con un enfoque integral de la historia disciplinar, digamos. Ajá, Y se dicta para las carreras de diseño industrial y diseño en comunicación visual. perfecto. ¿Qué están en los de primer año serían? Primer año, sí, sí, ya de entrada nomás ya los atajamos Los con sacudís una con cuestión eso. histórica. Me parece perfecto, me parece pero fabuloso. Bueno, y no, a mí me interesaba mucho hablar con vos, como bueno, te adelanté cuando charlábamos por teléfono, por el tema de que a mí siempre me gustó mucho como vos pensás todo el tema del proyecto, como casi, bueno, yo recuerdo, por ahí estoy diciendo una burrada y corregime, pero que definís casi a los diseños en tanto, como su cualidad común, en tanto el tema de lo proyectual, ¿no? Como casi un rasgo, no sé si decirle epistémico, pero como que es algo que comparten como disciplinas proyectuales. Sí, sí, hay ahí una cuestión clave del diseño y que tiene que ver con lo que en algunas situaciones se habla incluso directamente de pensamiento proyectual, es decir, una forma de entender lo que uno hace como un proyecto, donde el proyecto resulta una cuestión clave en la producción, digamos. Eh, Así que en la materia, por ejemplo, lo vemos como el comienzo, como el germen de lo que hoy entendemos como diseño, a ese pensamiento proyectual que, bueno, podemos encontrar raíces del mismo en el Renacimiento, por ejemplo, Claro, ¿no? yo te lo doy vuelta. Fundamentalmente. A ver, es como que Uh la -huh. historia para ustedes empieza, porque nosotros en la materia nuestra, como que trabajamos mucho el tema de los orígenes, viste que siempre, Ah, como en la historia, por ahí más de matriz positivista, pero siempre está el tema de los orígenes y como encontrar sí, de dónde claro, vienen las cosas como si hubiera un punto seguro, cero, viste, una cosa de que, bueno, claro, y un Big Bang, ahí hay quienes hablan de Big Bang, ¿viste? claro, De hecho, hemos hablado con un astrónomo acá para que nos ajá, desasnara sobre eso, que bien. fue muy interesante. Y entonces, Uh bueno, -huh. como que la historia para ustedes empezaría ahí, cuando hay un primer momento de pensar o de ese pensamiento proyectual, podríamos decir. Sí, es interesantísimo esto que mencionás, porque también hay que empezar en algún momento, digamos, ¿no? Claro, La unidad uno, bueno, ¿dónde arranca? exacto. El Eh, cuento tiene que arrancar en algún lado también. Claro, hay distintos momentos que son centrales para entender el diseño contemporáneo y uno podría empezar en otros momentos. Pero sí, nosotros elegimos el momento de un cambio de pensamiento al principio de la era moderna, digamos, ¿no? Claro, en el Que Renacimiento. el Renacimiento, que es digamos, un momento de transformación, me parece que eso ayuda a entender algunas cosas como antecedentes de lo que después van a ser las profesiones que tenemos actualmente, ¿no? Claro, Pero bueno, claro. nos vamos hacia atrás para también trabajar con la idea de que hay raíces, de que hay cosas que empiezan hace mucho tiempo y que, aunque no nos demos cuenta, están en nuestra forma de pensar, aunque parezcan tan lejanas, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, pero sí, bueno, el diseño también tiene momentos importantísimos que podrían ser también el comienzo de pensar otras cosas con la revolución industrial, por ejemplo, ¿no? Seguramente.
Sin pero el duda. Renacimiento es de alguna forma un antecedente de la Revolución Industrial en el sentido de que, además de la idea de proyecto, que tiene que ver es parte de ese cambio de mentalidad que se ha estudiado tanto por tantos autores, que, bueno, que también se ha revisado de cómo se produjo ese cambio, que en general ahora hay un consenso de que fue un cambio más gradual que fundante, digamos, y que abrupto, como un corte, ¿no? Como en algún momento se presentó. Además, en ese momento está la invención de la imprenta, Claro. que es una máquina para reproducir, digamos, ¿no? Y que tiene también ya en su misma esencia la idea de lo industrial, ¿no? De producir copias. Entonces, es un poco insoslayable no mencionar el Renacimiento. Por supuesto, tratamos de hacer un recorrido lo más veloz posible para llegar al presente, que también es una de nuestras ambiciones con la materia, digamos, ¿no? Porque cuando uno se va tan lejos, después le lleva más tiempo llegar hasta el presente. Y Tal entonces, cual. bueno, ahí hay todo un ejercicio de síntesis, pero lo que nosotros vemos fundamentalmente del Renacimiento, que es tan rico, es la idea de proyectos, la idea de que el ser humano puede inventar, digamos, ahí hay un cambio de mentalidad, que tiene que ver con esa construcción de lo individual que se produce en la mayoría de las disciplinas, digamos, ¿no? Que además en esa época están muy mezcladas, es todo un análisis interesante también que se puede hacer en paralelo. Sí, o Y cómo recién se que, empiezan a atisbar algunas especialidades, podríamos decir, pero como muy más en los sí, procedimientos que en los sujetos, ¿no? sí, es interesante eso que las especialidades gradualmente se van produciendo casi como vías que se van abriendo y en el Renacimiento uno ve que se condensa mucho del conocimiento de una manera muy integral también, ¿no? Claro, Pensemos que los pintores, además de proyectar las obras, también para pintar tenían que saber algo de química porque tenían que fabricarse sus propios pigmentos, ¿no? Y que iban a la morgue a ver cómo eran los ¿no? Los cuerpos, cuerpos para poder dibujar, ¿no? Y la construcción de todo un conocimiento que, bueno, tiene que ver con esa, quizá con esa, digamos, desarrollo del pensamiento racionalista que ahí tiene también un germen, si bien, bueno, atravesado también por la herencia de la Edad Media también, ¿no? Que es algo que tal parece cual. que la Edad Media ya no estaba más. Pero digamos, bueno, por supuesto todo eso está muy mezclado, pero que aparece ahí algo que se va a ir gestando, a veces para bien, a veces para mal, en un pensamiento cada vez más racional, ¿no? Que bueno, va a atravesar todos los siglos siguientes hasta el siglo XIX, que es también un momento clave en relación a esto que decíamos de la revolución industrial, por lo menos para el tema del diseño. Y después, bueno, otras cosas que suceden en el siglo XX, ¿no? Que son centrales para la construcción disciplinar nuestra, pero que también, bueno, implican una serie de análisis porque no es un desarrollo lineal, por ejemplo, tampoco, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, yo, a ver, un poco para también contarte por qué nos interesaba tanto el tema, es que, a ver, nosotros en la música vemos ahí como un cambio también en el Renacimiento, que cristaliza en el Renacimiento, como decís vos, en realidad empieza en eso que le llaman Baja Edad Media, ¿no? Que es como medio Claro, casi un eufemismo, pero que son esos sí, últimos siglos medievales, pero que bueno, por un lado hay un proceso de profesionalización, ¿no? Que a las personas uh-huh, las elijan para hacer lo que hacen por lo que saben hacer o por uh-huh, la versatilidad que tengan y no tanto por si son miembros de la iglesia o de alguna institución o por la cuna, ¿no? Como por ahí había claro, más un modelo más medieval, ya es mucho. Pero también está esta idea en la música, viste que la música en cuanto forma es una cuestión que trabaja mucho con el tiempo. La forma es claro, tiempo más que espacio. uh-huh, Y en la música se da una transformación muy interesante en el Renacimiento que los que podríamos llamar compositores empiezan a concebir todo ese tiempo y toda esa forma, no de una sola vez como si fuera un rapto de inspiración, pero sí como si fuera un proyecto
como uno ve en el plano de un edificio, ¿no? De una catedral, o uno ve también, qué sé yo, en la producción del espacio visual, ¿no? En el plano inclusive, cómo es la composición. Claro. Y entonces, bueno, a mí me parece que la idea de proyecto ahí para pensar esto, los investigadores llaman composición simultánea, ¿no? Como para diferenciarla de la medieval, que en la Edad Media, por ejemplo, alguien hacía una melodía, 100 años después venía otro y la continuaba, un poco como las catedrales góticas, como ¿viste? las catedrales, exactamente. Sí, claro. Y La terminaba tradición, siendo digamos. como una suerte de, bueno, de forma ecléctica, podríamos decir, o bueno, que reunía criterios muy discordantes inclusive. Y en el Renacimiento se da esto, ¿no? Que de pronto, bueno, hay un autor que resuelve, digamos, todo el proyecto, y por eso a mí me gusta la palabra, de una. Entonces, por eso me gustaba como buscar ahí las resonancias en algunas cosas que vos trabajás, ¿no? Y que por ahí las podemos ver en algún caso que a vos te parezca, y encontrar que esto es parte de una cultura más general del Renacimiento y no algo tan... Viste, cuando estamos en las disciplinas Totalmente. un poco se nos pierden estas conexiones. Sí, claro, es interesantísimo esas relaciones que uno puede hacer y cómo sirve para pensar lo propio mirando qué es lo que hacen otras actividades. Pero y también, en relación a esto que decís, pensar que es el pensamiento europeo fundamentalmente, ¿no? Digamos que es un desarrollo de la realidad europea y que, bueno, digamos, hay que ver qué es lo que pasaba en otras partes, ¿no? En América, en Oriente, ¿no? Y bueno, eso también a veces excede porque nosotros tenemos ya esa matriz de reproducir la historia europea, pero digamos, ahí empieza, cuando uno empieza a cuestionar eso, aparecen muchos más matices, ¿no? Totalmente. Bueno, pero mirá, en el caso, por ejemplo, se podría pensar que un proyecto es el mapa de Mercator, de este comerciante holandés que, viste, piensa el espacio para ver cuán rápido puede llegar con sus barcos en ese proceso de expansión, ¿no? Y eso también es muy europeo. Por ahí, qué sé yo, no sé, en el caso de la música hay otras culturas, que yo, en el Islam, eso, que piensan más desde la improvisación, y entonces eso es más como indeterminado en algún sentido, ¿no? Como que no están tratando de determinar todo de entrada, como podría por ahí ser un poco más este pensamiento. Pero sí, está muy bien. El manejo del tiempo, como bien decías, ¿no? También, porque, digamos, si pensamos en la palabra proyecto, tiene que ver con algo que se piensa hacia adelante, ¿no? Es como un salto hacia el futuro, ¿no? Donde uno puede ver cómo va a ser una cosa antes de que esa cosa se construya, ¿no? Digamos, está implícito eso, ¿no? Antes de hacer el edificio, yo hago un proyecto y no necesito hacer el edificio para saber cómo va a quedar, digamos, en líneas generales. Tal cual. Con las catedrales la situación era diferente porque se hacían, ya que las mencionamos, se producían, se construían a lo largo del tiempo, no era posible saber exactamente cómo eso iba a ser, pero justamente además tenía que ver con una mentalidad donde en realidad el autor era Dios, digamos, ¿no? No es que no había un autor, pero no era un autor humano, es decir, que los seres humanos eran los albañiles de esa obra que estaba planteada por un ser superior. Exacto. Aquí empieza a producirse esa cuestión del individuo, que tantas posibilidades produce y que, bueno, ahí creo que hay un cambio clave que después va a ir profundizándose, pero que empieza a naturalizar una forma de hacer las cosas que tiene que ver con un proceso y con un método, ¿no? Y que la palabra método también tiene raíces ligadas con el tiempo, ¿no? Que hay una serie de pasos que hay que hacer hasta la obra. Claro. ¿No? Que la obra no se hace en el momento, sino que hay una serie de pasos. Ahora, esto también fue cuestionado más adelante, ¿no? Con posturas más espontaneístas, por ejemplo, que se pueden ver en el mundo del arte a rolete y también incluso en el mundo del diseño, ¿no? Donde, bueno, se hacen 4 rayas y a veces se presentan como si se hubieran salido producto de una fresca espontaneidad. A veces es cierto, a veces no, a veces con buenos resultados y a veces con malos resultados.
pero sí esa idea también de proyecto va a ser puesta en crisis, sobre todo por las vanguardias. Ya fue puesta en crisis, podemos pensar en el siglo XIX con el impresionismo, por ejemplo, ¿no? Porque, digamos, había que salir al paisaje y pintar rápido antes de que cambiara el clima de luz, porque si no, bueno, ya no era lo mismo, ¿no? Y entonces esas obras de cuadros elaboradísimos y complejos, que requerían una serie de bocetos y estudios, bueno, empieza a cambiar ese paradigma, ¿no? Y que también aparece ahí una cuestión ligada con la complejidad. Cuanto más complejo es lo que tengo que hacer, más necesito planificarlo si es que tengo un objetivo determinado, ¿no? Claro. A ver, acá me habías, en una de las imágenes que me compartiste, a ver si la puedo... Sí. Que es como yo te la cuento porque no la vas a ver, Sí. mientras la trato de poner acá en el video. Es como un diagrama, vamos a decir así, que dice etapas del programa de identidad visual de la UNLP. Bien. A ver. Sí, eso es para... Ahí lo pongo para el video. Bien, como un ejemplo de que incluso hay etapas previas a la prefiguración, digamos, de la forma. Es decir, que cuando uno piensa en proyecto, piensa en un plano, piensa en un boceto. Claro. ¿No? Pero el pensamiento proyectual va desde antes del boceto, desde antes de la graficación, ¿no? Incluso uno puede pensar que combate la graficación a priori, digamos, arrancando por la forma, y implica un pensamiento. Es famosa la anécdota ya en el Renacimiento de Miguel Ángel, ¿no? Que cuando le van a decir, bueno, ¿por qué no está pintada la Capilla Sixtina? Dice que usted no está haciendo nada. Dice, ¿cómo no estoy haciendo nada? Estoy pensando, ¿no? Primero la tenía que pensar. Y vaya si había que pensar semejante obra, ¿no? Porque es en el Renacimiento cuando se abordan obras de una enorme complejidad. Ahí por ahí está también la Capilla Sixtina. una imagen de la Capilla Sixtina. Sí, que a veces volver a verla nos recuerda que, bueno, claramente ahí hacía falta un proyecto sumamente meticuloso, pero no solamente en cuanto a dibujar todas esas figuras con todos los detalles que tienen, sino de pensar todo un sentido, que si uno empieza a dibujar lo que le va saliendo en las paredes de la Capilla Sixtina, seguro que el sentido que tiene toda esa obra, no hubiera sido lo mismo. Es decir, primero había que pensar, incluso ahí podemos mencionar esa famosa frase de Descartes posterior, ¿no? De pienso, luego existo, ¿no? De que el proyecto es eso, es de alguna forma primero lo pienso y después lo voy materializando en determinados pasos que pueden implicar muchísimos bocetos, estudios. Bueno, ahí te había mandado también unas imágenes del famoso cuadro de Theodore Géricault, que el naufragio, la balsa de la Medusa. A ver si lo pongo, está el boceto. No sé cuál querés que ponga primero. Bien. A ver, pongo el boceto primero y claro, y después la pintura, ¿no? Bueno, pero esa idea a mí me parecía interesante, que es ya un estereotipo prácticamente, pero tengo todo en la cabeza, ¿no? Claro, la idea de que el artista tiene todo en la cabeza. Claro, que es como bueno, una muletilla, te diría, ¿no? Es muy interesante también. Sí, por eso el dibujo también pasa a ser tan importante en el Renacimiento, a partir del Renacimiento. Porque el dibujo, de alguna manera, es una forma de expresar el pensamiento con precisión, ¿no? Y de empezar a volcar fuera del pensamiento, entendiendo que hay un proceso lineal, ¿no? De que está el pensamiento, luego el dibujo, ¿no? Luego la obra. Incluso en el caso de la balsa de la Medusa, hay pinturas enormes que son estudios para luego hacer la pintura, ¿no? Sí, claro. Bueno, y los aprendices también en los talleres, ¿no? Participaban. Desde ya había que estudiar, tener todo muy bien estudiado, entonces cuando se hacía la obra ya había todo un camino hecho. Claro.
que era tan largo que incluso producía tremendas amarguras, porque una de las historias en relación con ese cuadro es que Jericó fue muy criticado por el cuadro después de haber trabajado enormemente en él y se deprimió, ¿no? Porque la obra era una obra de un largo aliento, digamos. Pero en ese largo aliento y en esa complejidad están implícitos el tiempo y el objetivo, ¿no? La búsqueda de un determinado efecto, de un determinado objetivo que es parte del diseño, digamos, actual, ¿no? Donde uno tiene que lograr ciertos objetivos. Claro. Y entonces no puede dejar librado, es decir, todo lo que pueda proyectarse y calcularse para no dejarlo librado al azar es fundamental, ¿no? Porque hay un determinado objetivo puesto a conseguir. Eso imagino que en la música también debe darse, es decir, bueno, se quiere lograr cierto efecto, ciertas ideas en relación con la música, y bueno, desde ya que hay distintas posturas frente a la obra, a lo que se quiere hacer, ¿no? No, desde luego. Pero bueno, es interesante desligar como estas dos ideas del tiempo. Porque vos decías, por ejemplo, con la pintura que veíamos recién, que por ahí le llevó una enorme cantidad de tiempo la elaboración, ¿no?, de esa obra, pero eso no quiere decir que esos objetivos los tuviera más o menos en claro o más o menos predeterminados al comienzo. Entonces, hay una Lógico. temporalidad que es el de la realización, que no es lo mismo que los mismos objetivos se vayan reconfigurando a medida que va avanzando esa realización, que era por ahí más, me parece a mí, el pensamiento medieval, ¿no? De por ahí no tener Sí, muy en claro o muy predeterminados sí, esos objetivos, ¿no? claro. Cuando uno dice no tenerlo muy en claro, parece que fuera como una crítica por ahí. Es otra Claro, forma de aproximación, ¿no? Pero sí. justamente eso, acá lo que está muy en claro es ese plan, ¿no? En la música, por ejemplo, esto va a llegar, bueno, vos hablaba de Descartes, va a llegar en el siglo XVII la idea del plan Ujú, tonal, que es como ir poniendo en claro, bueno, yo no sé muy bien ni qué melodías tengo, ni qué instrumentos van a tocar, ni quiénes van a tocar tampoco esos instrumentos, ujú, pero sí sé que va a haber 4 partes, que entre la segunda y la tercera va a haber un gran contraste y que además, bueno, la ujú. primera va a estar sobre tal acorde, la segunda sobre tal otro, y la tercera y la cuarta Claro, y así, ¿no? Y van a durar más o sí, menos una el doble de la otra, ¿no? O sea, como grandes, sí, podríamos decir, parámetros que están sí, predeterminados, ¿no? Y a eso se le suele sí. llamar el plan tonal en la música, y que es Ajá, como un salto también, ¿no? A que eso sea una mera resultante de la factura, como era antes, claro. digamos, ¿no? Yo empiezo Sí, 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 a claro, claro. agrupar melodías diferentes y bueno, lo que sale, sale. Por ahí lo corrijo un poquito, pero es más como una eventualidad o el resultado de una eventualidad que un proyecto, que un plan, ¿no? Y en eso me parece que hay Sí, una analogía formidable. Después, un compositor por ahí sí, podría estar, que yo, 2 años, 3, 10, hasta que terminaba una obra grande sobre todo, ¿no? claro, Pero eso no quiere decir que no claro. tuviera los objetivos, más o menos los grandes objetivos concebidos de entrada, que creo que de eso se trata. Sí, y hay un elemento también interesante y clave de la edad moderna y que es el de la idealización, digamos, ¿no? Ajá, Incluso este proyecto está idealizado, y la idea de proyecto está idealizada, porque vos podés tener todo el plan conceptualmente armado y la estructura, ¿no?, previa, pero en algún momento, digamos, en algún momento tiene que entrar el ojo, y en algún momento tiene que entrar el oído para la música. Es claro. decir, si eso puede estar de forma abstracta, muy bien planeado, pero después hay que verlo y hay que escucharlo, ¿no? Digo, no sé si Sí, coincidís sí. conmigo. Ahora, por Y ahí entonces también la ahí se habilidad, produce un ida y vuelta. yo creo, te interrumpo en esto, me parece que la Sí. habilidad también, o por lo menos en esos personajes célebres, ¿no? Así como hay, digamos, en el campo de las artes visuales, los pintores, ¿no? Vos hablabas de Miguel Ángel, bueno, qué sé yo, Leonardo, Rafael, ¿no? Pero en la Claro. música también son celebridades estos compositores Ujú. Sí, en su época, y por ahí como que la habilidad pasa por poderse imaginar anticipadamente
cómo va a sonar al oído esa estructura más racional que están armando, ¿no? Como poder prefigurar y percibir internamente esas relaciones muy complejas entre todos los elementos, ¿no? Que yo en el caso de lo visual me imagino entre la forma, el color, el equilibrio de la composición, ¿no? Antes de ponerse a garabatear, ¿no? Poder tener por lo menos una idea más o menos preconfigurada de cómo va a quedar así a grandes trazos, ¿no? Después, por supuesto, habrá que corregir, habrá que hacer muchas cosas y meter mano y meter oído y meter ojo, como decías vos. Claro. Pero por ejemplo, en el caso de la música, no sé, que se usa mucho la composición a partir de motivos así pequeñitos, que es un motivo de 3 o 4 notas, y con eso hacer una obra de 20 minutos, por ejemplo. Entonces poder concebir todas las posibilidades que tiene ese pedacito de melodía tan escueto, ¿no? Y poder sacarle todo el jugo, que creo que en el caso de lo visual también pasa, ¿no? Con las posturas del cuerpo, con la luz, con un montón de otros elementos, ¿no? Poder imaginarse todas las posibilidades de elaboración que puedo tener sin tener que hacer ensayo y error de cada cosa, ¿no? No, claro, porque, digamos, la conceptualización clara al comienzo de un proyecto de alguna manera acota la búsqueda. Esa conceptualización inicial del proyecto, podemos decir que acota la búsqueda luego material, digamos, de lo visual o de lo sonoro, ¿no? O de lo que sea, que después, digamos, se requiere hacer. Por lo menos en el diseño hay cierta búsqueda, porque podemos tener una idea mental, pero, ¿no? Así como decía Leonardo da Vinci, ¿no? Que la pintura era asunto mental, ¿no? En el diseño hay, en cualquier, me animaría a decir, en cualquier actividad donde hay que materializar y que después eso es percibido por los sentidos, hay una búsqueda, digamos, pero que esa búsqueda, si hay una claridad conceptual, se acota, porque si no, todos los recursos visuales podríamos decir que tienen combinaciones infinitas. Claro. Entonces, al producirse un plan, una idea con objetivos, con propósitos, con las características que tiene que cumplir el proyecto, la búsqueda visual se acota y entonces es más rápido llegar a un resultado que responda a ese plan, digamos, pero donde evidentemente hay un ida y vuelta, sin que esto sea abierto y caótico, pero sí hay un ida y vuelta que muchas veces al idealizar los pasos del proyecto no llegamos a percibir claramente, digamos, de qué manera se produce esa ida y vuelta. Es decir, yo puedo tener el plan, después empiezo a bocetar, empiezo a la búsqueda y ahí hay un contrapunto entre la materialización y el plan, que incluso puede llegar a modificar alguna cuestión planteada previamente digamos, y reconfigurar el mismo proyecto, ¿no? Y en el diseño incluso una de las características de estos últimos tiempos, digamos, podemos decir, hacia fines del siglo XX, digamos, ya está claro que los proyectos no terminan cuando termina el sistema de diseño, las piezas de diseño, ¿no? Las piezas gráficas o digitales, sino que digamos, el proyecto sigue observándose el efecto de esas piezas, cómo funcionan y que incluso puede llegar a replantear las características de ese mismo resultado visual para ajustar alguna cuestión que no funcione, digamos, que no se haya previsto, por ejemplo, ¿no? Entonces, el proyecto se retroalimenta de alguna manera en ese gráfico de bloques celestes que habíamos visto hace un rato. Lo interesante de eso es que tiene unas flechas que vuelven también, ¿no? Claro, Que la implementación y el análisis de los resultados pueden llegar a replantear algo de las características de la propuesta de diseño, digamos, que en general nosotros la llamamos así, no le llamamos obra, porque además, entre otras cosas, está que
que muchas veces la propuesta se materializa de manera múltiple en distintos soportes. Entonces no hay una obra única, sino que hay elementos que funcionan complementándose, pero que además en general tienen que ver con la reproducción. Es decir, que no van a ser un elemento único, sino que deben pensarse ya en la producción mecánica, digamos, ¿no? En la producción industrial. Entonces, ¿no? La reproducción de las imágenes, y que eso, bueno, está implícito en efectos que incluso pueden no ser posibles de calcular de antemano, digamos, ¿no? Claro. En el proyecto. Sí, es interesantísimo todo eso. Sí, claro, y la retroalimentación, que vos decías de eso de las flechas, ¿no? O no sé cómo, yo la imagino una cuestión así, por supuesto, sí. Y esto de ver qué pasa. Bueno, en el caso de la música hay también algo interesante, porque hay un autor, Jacques Attali, que no viene del palo de la música, él es un economista, historiador, ¿no? Pero él cuando se hizo un libro sobre la música, y él define al compositor como matricero, dice, ¿no? Ahí hay algo que también me resuena con el tema del diseño, ¿no? Porque es más como el que arma la matriz, que después cada instancia de interpretación va a producir, ¿no? Y hay una idea también, no hay producción en serie, ¿no? Y si bien se habla, claro, y claro que se habla de obra, en el caso de lo que hacen los compositores, pero sí de que necesita una instanciación, ¿no? La obra esta bien occidental, ¿no? O sea, de ese paradigma estético que inaugura el Renacimiento, pero necesita, bueno, sonar, y que necesite sonar es como, bueno, la fabricación de la pieza en el caso del diseño, ¿no? Que está el diseño, pero después hay que llevarlo a la práctica y a determinados procesos materiales, ¿no? Sí, y procesos donde pueden llegar a participar otros, ¿no? Donde no siempre el que elabora el proyecto es el que va a materializar, ¿no? Es muy frecuente que haya quien trace las características del proyecto e incluso luego pase a otra gente que lo siga desarrollando, ¿no? Dios y los albañiles, como decías hoy. Bueno, claramente, sí. Bueno, en la arquitectura se ve muy, muy claro eso, ¿no? Hay un plano, ¿no? Y entonces el arquitecto anda con esos rollos de planos abajo del brazo y va viendo si el edificio se va construyendo tal cual esos planos. El edificio está ya también en los planos. Pero bueno, después hay que hacerlo, y entonces, bueno, y lo tienen que hacer otros también, porque no es posible que lo haga el arquitecto al edificio, ¿no? Bueno, eso es interesante, que requiera como de una dimensión social, podríamos decir, que a veces está un poco colectiva, borroneada, ¿no? de los discursos sobre el arte, pero que hay una dimensión social, intrínseca, ineludible, vamos a decir, en la producción de cualquiera de estas cosas, ¿no? Sí, por eso, digamos, el diseño no puede estar en la cabeza, ¿no? Digamos, puede estar en algún momento en la cabeza de alguien, pero después tiene que ir saliendo de la cabeza porque va a participar otra gente. Tal cual. ¿No? Y entonces hay que poder explicar cómo va a ser eso, y otros lo van a tener que ejecutar. Y incluso controlar, como que pasa con, por ejemplo, los manuales de normas, ¿no? En el diseño. Se hace todo un proyecto de identidad visual, que puede ser que alguien piense el proyecto, otros hacen el manual, ¿no? Otros hacen las piezas gráficas, y después eso se aplica en distintos puntos del país. ¿Y el manual, ¿no? ¿Qué sería? A ver, para buscarlo también, porque me inquieta. Claro, el manual tiene un rol normativo, tiene todos los elementos que tiene que tener el sistema, las piezas que se produzcan, ¿no? Hablamos de piezas, pero bueno, no siempre son piezas gráficas, pueden ser de distintas características, con distintos soportes, pueden tener distintas materialidades, pero donde están detalladas las características a nivel ínfimo, digamos. Claro, sí. Bueno, ¿qué colores son? Bueno, ¿cuánto hay de magenta, amarillo y negro? ¿No? Y cian, ¿qué valores tiene que tener eso? Sí, es azul, pero ¿qué azul? Bueno, y entonces eso está normalizado.
es una manera de controlar que en la producción se respeten las características del proyecto. Bueno, ahí es una herramienta. Bueno, no, yo te preguntaba porque otra cosa que aparece a partir del Renacimiento con mucha fuerza en la música y que abarca prácticamente toda la modernidad, hasta el siglo XIX, ¿no? Es la aparición de manuales justamente, o libros, tratados, se lo llama a veces, pero que explican cómo hacer, cómo llevar a la práctica lo que otro proyectó de alguna forma en una partitura, ¿no? O sea, como las partituras dejaban un montón de cosas sin decir, o sin preestablecer, entonces había un montón de manuales y había hasta músicos que se dedicaban o son famosos por haber hecho manuales y no tanto por haber hecho composiciones, que explicaban esto, ¿no? Con mucho detalle también cómo era la ornamentación, cómo era, o cómo interpretar determinado signo, ¿no? En determinado contexto. Claro, sí, porque el hacer, digamos, de alguna manera, plantea la cuestión del oficio, en una suerte de tensión entre la producción conceptual del proyecto, que ¿no? Es más abstracta, ¿no? Y puede tener elementos, digamos, que juegan en un determinado plano, pero después como decíamos, esto después debe ser ejecutado, debe ser realizado, ¿no? Debe ser materializado, y para materializar viene el oficio, ¿no? Ese oficio que incluso viene de la Edad Media, digamos, el desarrollo de los oficios, de alguna manera ese pensamiento, claro, y el pensamiento abstracto no pudo tampoco desembarazarse del oficio, porque había que producirlo, y incluso el oficio implica conocimiento, ¿no? Y ahí también aparece, bueno, el mundo de lo educativo, digamos, ¿no? De la educación, cómo se enseña a hacer eso. Exacto. ¿No? Y bueno, y aparecen acá las herencias ya de la antigüedad, del pensamiento por un lado, y la materia por el otro, la técnica, bueno, la posibilidad de hacer, ¿no? Y la cuestión del arte o del pensamiento en un plano espiritual y superior, ¿no? Porque después, además, hay cuestiones que siempre están jerarquizadas, ¿no? Uno está arriba del otro, pareciera que el proyecto es más importante que el que lo ejecuta, y bueno, ahí hay cuestiones interesantes también para analizar. Porque... Bueno, eso que acabas de decir, si yo saco diseño de lo que acabas de decir, es una descripción sintética excelente del modelo estético de la modernidad para la música, ¿no? O sea, el compositor, que es el que no aparece y el que más que nada imagina los sonidos, pero ni siquiera los escucha, y yo hasta en algún artículo he jugado con la figura de Beethoven, que el tipo era sordo, ¿viste? Entonces es casi como un paradigma, porque vos decís, ni siquiera parece que necesite escuchar, salvo escucharse a sí mismo, digamos, ¿no? Claro. Y el intérprete, que es como una pieza intercambiable, como el obrero que ajusta las tuercas, digamos, que bueno, si es Marcelo o es Sebastián, mientras haga bien su trabajo, pareciera que da lo mismo, ¿no? Y bueno, hay como porque no es solo la distinción entre esas dos figuras, más de lo técnico y de lo estético, o de lo creativo, tal vez, sino también una valoración y una jerarquía entre ambas cosas, ¿no? Lo que aparece. Sin embargo, bueno, hay cuestiones interesantes como la percepción del otro, ¿no? Del público. En el caso del diseño, en general el autor queda invisibilizado, incluso el autor del proyecto, el ejecutante, es decir, los proyectos no se firman. Bueno, claro. Andan ahí los diseños, y hay que investigar para saber de quién es una silla, o ¿no? ¿Quién pensó eso y quién lo proyectó? Y muchas veces está el nombre del estudio que lo hizo, pero de toda la gente que trabajó en eso, no está. Claro. Vaya si serán intercambiables, digamos, ¿no? Diseñadores sumamente capaces que han trabajado en esos proyectos y nadie los conoce.
Y me hiciste acordar a un artículo, a un texto de Aldous Huxley, que yo no recuerdo bien, se llama, creo que Intérpretes y Compositores, justamente, pero que lo analiza desde el público y dice, bueno, el público conoce por los discos a los intérpretes, no a los compositores. Es Tal decir, lo que le cual. interesa es si a esa obra la interpreta Caruso, y cuántas interpretó Caruso, y no importa tanto quién la compuso, ¿no? Y ahí empiezan a producirse cruces y situaciones que a veces no son vistas desde el mismo ángulo por quienes producen y quienes consumen, digamos, por decirlo así, o quienes disfrutan de las obras. En el diseño podemos decir que cuanto menos se ve a quién es el que lo hizo, más efectivo es el diseño, digamos, porque, bueno, por supuesto todo eso tiene una serie de, digamos, matices también, ¿no? Por ejemplo, lo que se llama el diseño de autor, ¿no? Claro, sí, Hay sí. diseñadores famosos que, bueno, lo que venden es que lo hicieron ellos y no el objeto, ¿no? Si bien incluso los objetos son intachables, son excelentes, digamos, no se puede decir nada de la calidad de sus diseños, pero hay quienes los compran porque se sabe que los hizo fulano de tal, ¿no? Como casos, no sé, diseñadores como Philip Stark, ¿no? Donde incluso firman los productos, ¿no? En el producto dice que está hecho por Philip Stark y de manera notoria. Y entonces ahí, bueno, entran a jugar distintas cuestiones y no es posible generalizar una sola situación. Sí, bueno, en el caso de los diseñadores que cotidianamente trabajamos y lo hacemos en general de manera anónima, y ahí hay todo un tema sumamente interesante Sí, la también, ¿no? verdad El que tema de la sí. autoría. Che, a ver, una última cosa, porque ya tenemos que ir redondeando. Sí, Vos me mandaste la imagen de la basílica esta de Santa María de las Flores y sí, me intriga, esto es nada, es como una cosa más personal, porque yo la uso mucho en mis sí, clases. ajá. Entonces, bueno, no sé, te quería escuchar qué tenías para decirnos sobre, Bueno, o por qué la sí, elegiste, no sé, a ver, la voy a poner mientras tanto y ahí la vemos. Y sí, es uno de los ejemplos más usados para explicar el cambio de mentalidad en el Renacimiento y la idea de proyecto, justamente, ¿no? Donde eh, es famosa esa cúpula porque eh, resulta que habían construido la catedral hacia arriba y cuando llegaron a la cúpula tenía un diámetro imposible de hacer en esa época. ¿No? Con los conocimientos que existían no había manera, la cúpula se caía, no la podían sostener y se dan cuenta que ahí, bueno, no era posible hacer, eh, no era posible producirla, entonces entra la historia y la anécdota de Filippo Brunelleschi que se va a hacer famoso también por resolver ese ese problema, digamos, problema, ¿no? Y claro, para sí, poder sí. resolverlo, hace un proyecto y arma un plan para poder construir semejante cúpula con esas dimensiones. Y lo consigue. Por lo tanto, son logros que a la vez van afianzando la idea de proyecto y la importancia de que las cosas se planifiquen para ser construidas, porque, digamos, son obras muy impresionantes por su complejidad que demuestran digamos, que ese cambio de mentalidad, que esa nueva manera de abordar los problemas permite resolver cuestiones que no eran posibles de resolverse antes. Entonces, Excelente. ahí, bueno, es uno de los ejemplos para mostrar eso del cambio de mentalidad. Así que no era cuestión de subirse a la cúpula y a ver, pasame esto y vamos armándola, ¿no? Porque se caía, porque no era posible. Eh, Sino que había que hacer todo un plan, ¿no? Y lo hace Brunelleschi y triunfa, podríamos decir. Hay también ahí asociada con esa basílica y con el, su culminación, porque para cuando la va de alguna manera a inaugurar el Papa, ¿no? A consagrar, eh,
le encargan a un músico que se llamaba Guillaume Ajá. Dufay, que es contemporáneo de Brunelleschi, Ujú. una música, un motete se llamaban en esa época, Ajá. para la consagración, ¿no? Para la ceremonia de consagración. Y ahí Dufay hace un motete justamente donde lo hace en 4 partes, pero donde, por ejemplo, antes en general cuando se hacían esas músicas, la cantidad de partes estaban determinadas por el texto, ¿no? Por el texto en general era religioso, en latín, ¿no? Era alguna oración, digamos, de la misa, Claro, y eso claro, iba a determinar la forma, cuántas partes iba a tener, si tenía, qué sé yo, claro. no sé, 2, 3 versos, ¿no? Bueno, y esta es Tenía que entrar el verso, claro. una de las primeras veces, el motete este de Dufay, donde hay un criterio absolutamente abstracto, porque Dufay lo que hace es tomar las proporciones del edificio, que bueno, tiene como en proporciones, ¿no? 6 de largo, si no recuerdo mal, 3 de Sí, ancho, 4 de alto claro. con la cúpula de Brunelleschi y 2 hasta el ábside del altar. Y entonces arma un motete que tiene en proporción esas duraciones, 6, 4, 2, 3. ¿No? Ujú. Y es una de las primeras veces Claro, en que pasa eso con un nivel de abstracción y de proyecto justamente, ¿no? De claro. poder, antes de pensar la primera nota, decir voy a hacer una cosa que va a durar estas 4 partes con estas proporciones internas, ¿no? Y me parece un ejemplo, Claro, bueno, brillante, junto con, sí, asociado además a esta obra de Brunelleschi que vos decías, que es tan célebre, claro, pero también tan paradigmática, ¿no? De este pensamiento. claro. Sí, y además el pensamiento racional de encontrarle un sentido, es decir, porque, bueno, lo que sostiene ese planteo abstracto que vos mencionás en la composición es las características del edificio, es decir, encontrarle un sentido en otra cosa, ¿no? Que fundamente la decisión que se toma, es decir, que eso a partir de ahí es una constante en el proyecto, Claro, ¿no? claro, Pasa claro. que cuando Y que decimos, sea bueno, coherente además, ¿no? Me imagino que ahí exacto, habita la idea de exacto. coherencia ahí. La coherencia que, claro, que exige el pensamiento racional, digamos, ¿no? Y que aunque nadie lo vea, el autor lo sabe que las características son porque, ¿no? Están fundamentadas en tal cosa y eso puede explicarse. Eh, bueno, ahí, bueno, después en el diseño, actualmente, por ejemplo, eso está, pero en general tiene un sentido funcional, ¿no? El funcionalismo después, digamos, a partir del siglo XX sobre todo, pero con todo un trayecto desde antes, eh, lo que va a buscar es la efectividad de la función, ¿no? Por ejemplo, no sé, en el diseño de la Expo Universidad que hacemos todos los años, trabajamos con el color institucional y 6 colores. Y esos 6 colores no son, digamos, un capricho, sino que no, digamos, tienen el fundamento de que hay 6 áreas de estudio que es la que, ¿no? Son las que plantea la universidad con las que agrupa las carreras, Ajá. ¿no? Ahí estoy Porque, poniendo digamos, la imagen nosotros que me mandaste, donde tenemos de fondo 17 se ven eso, ¿no? facultades, ¿no? Entonces, digamos, hay una forma de organizar la muestra, que ahora se hace virtual este año, como el año pasado, pero las carreras están organizadas, también, digamos, las facultades en distintas áreas de estudio, porque si no, bueno, tendríamos que tener 17, ¿no? Una división en 17, es decir, ¿cómo agrupamos, cómo ordenamos, cómo organizamos la información? Por ejemplo, en el diseño en comunicación visual es central. ¿Y en qué está basado eso? En algo que no es una cuestión meramente abstracta y mucho menos, digamos, caprichosa o sin sentido, sino que tiene por objetivo facilitar la comprensión, digamos, de el uso de los elementos, de los espacios, ¿no? Entonces, y además no la decidimos nosotros, ¿no? Alguien dice, bueno, acá, entonces uno pregunta, bueno, son áreas, ¿y cuántas son? Y 6. Bueno, bien. Entonces ahí ya tenemos un elemento para decir, bueno, vamos a tener que organizar esto en 6.
Claro. Sí, Entonces sí, decimos, sí, bueno, te el entiendo. color puede ser una buena manera de organizar esto. Y entonces 6 colores es algo razonable para hacer divisiones, porque 6 colores se pueden identificar. En cambio, 17 no. ¿No? 17 colores, si uno tiene que hacer algo en 17 colores, va a tener colores muy parecidos. Tal Porque cual. hay un rango cromático, es decir, hay cuestiones que tienen que ver con el mundo de los sentidos y con el espectro visible, digamos, ¿no? Entonces, el ojo humano puede diferenciar hasta cierto punto los colores. Y entonces, por eso la Expo Universidad tiene una división en 6 colores, que después nos permiten generar lo que llamamos el sistema, y que es el agrupamiento, y bueno, después eso funciona de una manera dinámica, bueno, pero esto es importante porque, bueno, ahí hay una cuestión, el elemento de la funcionalidad, Sí, tal ¿no? Y cual. que seguramente la música en algún punto se dé también, ¿no? Y sabemos que existe, por ejemplo, la música funcional, ¿no? Bueno, No sé sí, si es toda la bien o mal música llamada música incidental también, la funcional. música que acompaña o que produce también, ¿no? No solo acompaña, también tiene distintos roles dentro de la música para cine, la música para teatro, para Claro, danza, ¿no? Y exacto. tiene también sus Sí, funciones. Y bueno, también hay otro tipo de cuestiones más encubiertas, tal vez por la estética clásica, pero claro, funciones muy vinculadas con aspectos del capitalismo, ¿no? claro. Con qué vende la música cuando nos vende algo, ¿no? Bueno, ahí también hay cuestiones de funciones por ahí un poco más, vuelvo a decir, escondidas, no tan Sí, explícitas como esto que decís, organizar una señalética o una identidad visual, pero que también, no por eso no es que no están, ¿no? Hay una claro, función claro. en el discurso de la no función, podríamos decir, o del Sí, desinterés, claro, claro, que sí, sí, también es tal cual. interesante. Pero bueno, yo pongo este ejemplo sin, digamos, volviéndome autorreferencial, pero para poner un ejemplo concreto, No, y es digamos, de un clarísimo, proyecto en el sí, que sí, uno lo conoce, porque, digamos, si bien, digamos, hay ahí previamente, uno no sabe qué colores van a ser, ¿no? Pero ahí hay una decisión de referenciar las áreas, porque referenciando eso, entendemos que los futuros estudiantes van a poder orientarse mejor para elegir carreras, claro. ¿no? Bueno, Después hay Luciano, que ver cómo funciona. che, tenemos que ir cortando porque llegamos al máximo de tiempo que nos deja Bien, Instagram perfecto. y si no, no Bien. lo vamos a poder publicar. Pero bueno, te agradezco, Bueno, quedaron 50.000 cosas por ahí. Más adelante te volvemos a molestar y seguimos charlando, cómo porque no. la verdad que se abrieron un montón de ventanas y súper interesantes, ¿no? Como para encontrar estos puentes que me parecen tan fecundos, ¿no? Para pensar nuestras disciplinas. ¿Eh? Totalmente, Bueno, así totalmente. que Bueno, un saludo grande te y agradezco. Però mi volete però era la feiva lei sanno lei per un